Hermanos, Dios les bendiga. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia Adventista Los Tres Ángeles, Zacatecoluca. ¿Cuántos les dan la bienvenida, hermanos? Amén. Ellos son de Zacatecoluca. Hace unos días estuve con ellos, así que sean bienvenidos, hermanos, a la Iglesia Adventista de la Esperanza. Hermanos, sean bienvenidos todos también. Queremos en esta ocasión de culto divino, queremos conocer más de la palabra de Dios. Así que para no perder más tiempo, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites estar en tu santo templo en un día de reposo. Gracias por este monumento recordativo de tu creación. Gracias porque estamos reunidos como tu pueblo para escuchar tu palabra en este culto de adoración. Te pedimos, Señor, de que este estudio de tu palabra sea para edificación, tanto intelectual como espiritualmente, que podamos aprender más de tu palabra para que así no seamos engañados por el enemigo. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de la palabra de Dios. Espero que hayan traído su Biblia porque la vamos a escudriñar. Hermanos, es importante que nosotros podamos conocer la sana doctrina, porque si no conocemos la sana doctrina, vamos a ser engañados por el enemigo. La arma del cristiano, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cristo, para refutar a Satanás, ¿qué es lo que usaba? Las escrituras. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que conocer las escrituras. ¿De qué se va a tratar el tema, hermanos? Queremos hacer un estudio sólido y profundo de lo que es el vino en la Biblia. ¿Saben por qué quise traer este tema? Hermanos, les voy a pedir que estemos en reverencia, hermanos. Que estemos quietos para que podamos entender la palabra de Dios. La reverencia es bien importante, hermano. Si tienen hijos, ténganlos quietos. Es difícil, pero se puede. ¿Saben por qué quise traer este tema? Platicando con un testigo de Jehová, me dice que no es pecado tomar alcohol. Ellos toman alcohol, ellos toman vino, cerveza. Y resulta de que la Iglesia Católica también dice lo mismo, que no es pecado tomar cerveza. ¿Saben de que hace poco escuché a un sacerdote católico diciendo que usted puede tomarse, si tiene sed, 3 cervezas? Porque los sacerdotes católicos saben de que ellos toman cerveza. Ellos toman cerveza y fuman. Toman vino. ¿Saben que investigando, a los sacerdotes católicos les ponen un límite para dar misas en el día, porque tanto trago que le dan a la copa de vino pueden emborracharse, porque el que usan en la misa es vino embriagante, es vino fermentado. Y no me van a dejar engañar. ¿Quién no se hizo la primera comunión o la ¿cómo le llaman los católicos? La comunión. Cuando le mojan la hostia que le llaman, que es un sol, y se lo mojan con vino, bien se siente que es vino fermentado, es alcohol. Porque para la Iglesia Católica no hay problema que usted se tome unas cuantas copas. Porque en la Iglesia Católica, hermanos, lo ven normal. Sacerdotes que son grandes borrachos, fuman. Y mucha gente ve eso como que sí es normal. Los feligreses católicos que siguen este sistema, la mayoría se emborrachan, la mayoría toman alcohol porque sus mismos líderes lo toman. Y quise traer este tema, hermanos, para los que van a ver, yo sé que van a crecer en conocimiento y ustedes también van a crecer en conocimiento. Vamos a ver, hermano, de que el diablo ha engañado a estos cristianos porque no conocen la Biblia. Y lo que me llamó la atención, hermanos, es de que estas personas que justifican las bebidas alcohólicas, tanto los testigos de Jehová como los católicos, usan textos bíblicos y los tergiversan. Y vamos a ver algunos de esos textos bíblicos que los tergiversan
para justificar las bebidas alcohólicas. Ellos dicen de que Cristo tomó vino en las bodas de Caná. Cristo era, según ellos, tomaba cerveza. Otros usan las palabras de Pablo a Timoteo: toma un poco de vino por causa de tu estómago. Ellos se agarran de esos textos para decir de que nosotros podemos tomarlos unas cuantas cervezas. Si usted tiene sed, puede tomarse unas 3 cervezas, hasta donde usted pueda aguantar. Lo importante es que ellos dicen de que no se emborrache. O sea que si usted no se emborracha con unas 13 cervezas, no hay problema, usted se las puede tomar. Noten qué argumentos absurdos. Argumentos absurdos y descabellados para justificar las bebidas alcohólicas. En este estudio, hermanos, vamos a demostrar de que en la Biblia hay 2 clases de vino. En la Biblia hay 2 clases de vino. Uno fermentado y uno sin fermentación. Pero los indoctos que desconocen las Escrituras creen de que cuando la Biblia habla de vino está hablando en términos generales. Y el objetivo de este estudio es para que nosotros podamos hacer diferencia entre qué es un vino fermentado que emborracha y un vino sin fermentación. Es interesante que busqué la gramática de las palabras, hermanos. Si usted quiere ser poderoso en las Escrituras, hermanos, yo les invito a que se consigan un diccionario Strong. El diccionario Strong sirve para que usted busque la gramática de las palabras. ¿Qué significan las palabras en el idioma hebreo o griego? ¿Saben qué interesante lo que descubrí? Hay muchas palabras en el hebreo y en el griego para referirse a vino, pero yo voy a usar solamente 2 o 3. Una es yayin, que se puede usar en el hebreo como vino fermentado o vino sin fermentación. Yayin, o sea, depende del contexto, uno puede divisar de qué clase de vino se está hablando allí. Y la otra palabra para vino en el griego es ainos, que se puede usar para referirse a vino fermentado y vino sin fermentación. Y vamos a ver los textos bíblicos para eso. Hay otra palabra en hebreo que es tirosh. Esta palabra en algunas versiones se traduce como vino, pero la gramática, el texto, la etimología se puede traducir como jugo de uvas o vino sin fermentación. Esta otra palabra también en hebreo que es shakar, licor o vino sin intoxicación o vino que no es intoxicante. O sea que nosotros, como tenemos Biblias en español, no podemos nosotros divisar la palabra griega o hebrea. Pero cuando nosotros vamos a un léxico o a una concordancia Strong, vamos a ver qué palabra se está usando ahí. Esto es para los hermanos que les gusta estudiar la Biblia a profundidad. Si usted tiene esta clase de herramientas, úselas. Hoy con la tecnología es fácil descargar un diccionario Strong o un interlineal griego y hebreo o comentarios para ver qué traduce el texto. Vamos a ver a continuación, quiero que tomen sus Biblias, hermanos. Vamos a ver textos bíblicos donde la Biblia usa el término yayin, o sea, vino, pero lo usa en el contexto de vino que embriaga. Me doy a explicar, hermanos. Por ejemplo, noten cómo dice Génesis capítulo 9, versículo 20 al 21. ¿Quién fue el primero que se embriagó? Noé. Ahí se usa yayin, vino. Génesis 9, 20, 21 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió de él vino. Esta palabra vino allí, ¿saben cuál es? Yayin. Si usted tiene duda, corrobórelo con un diccionario Strong. Yayin. Y dice, y se embriagó. ¿Qué clase de vino era este, hermanos? Vino intoxicante, vino que embriagaba. Y estaba descubierto en medio de la tienda. ¿Y saben de qué lo que pasó, el resultado de eso? ¿Qué es lo que pasó? Dice que su hijo, junto con su nieto, dice que lo vieron desnudo y hicieron y se burlaron ahí. Hay otras cosas ahí más profundas que lo que pasó allí, que no los podemos decir aquí en el púlpito. Pero lo que pasó por haberse embriagado Noé con vino fermentado, la consecuencia que hubo. ¿Me doy a explicar, hermano? Ahí se usa yayin, vino embriagante.
Por ejemplo, ¿qué diríamos de las hijas de Lot? ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Noten que estaban corrompidos, desde Sodoma y Gomorra ya venían corrompidos. Y las hijas de Lot dijeron, bueno, no hay descendencia, para que haya descendencia vamos a acostarnos con nuestro padre. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo embriagaron. ¿Y saben qué es lo que usaron? Yajin, vino embriagante. Génesis 19, versículo 32 al 33. Noten lo que dijeron las dos hijas. Ven, demos de beber vino a nuestro padre. Ahí está la palabra hebrea yajin. Y durmamos con él. ¿Qué significa durmamos con él? ¿Que iban a tener relaciones qué? Sexuales. ¿Cómo se le llama eso? Sexo entre familia, ¿cómo se le llama? Incesto. ¿Es pecado esto, hermano? Sí. Y dice, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y le dieron de beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Por qué razón no sintió? Porque Lot, ¿cómo estaba? ¿Embriagado con qué? Con vino. ¿Qué clase de vino era que le habían dado las hijas a su padre? Vino embriagante, yajin. ¿Y saben de qué de esta descendencia, de este pecado? Saben de que surgieron dos naciones que le hicieron la guerra a Israel: los moabitas y los amonitas. Noten que todo pecado tiene su consecuencia, igual como el pecado de Noé. ¿Qué dice Proverbios 21? La cita, la lectura bíblica dice, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor. ¿De qué clase de vino está hablando aquí Salomón? Vino embriagante. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es ¿qué? Sabio. Ustedes ven, hermano, que la gente que se emborracha dice cosas descabelladas, hace cosas descabelladas, que cuando viene a pasar la reacción del licor es posible que se avergüencen, otros que ni les da vergüenza ya. La gente, hermanos, para cometer sus delitos, saben de que los hace bajo el efecto del alcohol. Hace poco vi una noticia donde el esposo, bien embriagado con alcohol, le quitó la vida a su esposa. Y cuando le pasó el efecto de la toxina del alcohol, llorando en la policía, llorando. Lo que dice la palabra de Dios, el que por eso se desvía no es sabio. Aparte que científicamente se ha comprobado de que el alcohol no es bueno para la salud ingerirlo, hermanos. Saben, hermanos, que a mí me habían dicho una mentira. Yo antes me gustaba tomar licor. Ahí andaba comprando mis toritos. ¿Saben? ¿Recuerdan esa botella de licor que se llama el Torito? Ahí andaba de escondidas de mis padres, porque mi papá me había dicho que si alguna vez me veía borracho me iba a pegar un balazo. Entonces, lo que le quiero decir yo es que a mí me habían dicho una mentira, de que cuando uno tenía gripe, ¿saben? Los que hemos sido borrachos, ¿qué es lo que dice? Que para quitarse la gripe, ¿qué es lo que dice? Hay que tomar licor. Eso es mentira. Peor amanece uno. Peor amanece uno. Otra mentira que nos han dicho la gente impía que no conoce de Dios. ¿Saben qué es lo que dice? Que es bueno tomar alcohol porque los alcohólicos tienen mejor sangre que una persona que no toma alcohol. ¿Usted cree en esa mentira, hermano? ¿Cuándo han visto ustedes que los doctores van a andar buscando en las cantinas gente borracha para que vaya a donar sangre? Si esa gente tiene la sangre pura agua, intoxicada, ¿cómo se pone a creer que el alcohol ingerido va a ser bueno para la salud? Eso es un engaño del diablo, hermanos, que los ha metido la gente del mundo que no conoce de Dios. Así dice la gente: busquemos a un borracho para que vaya a donar sangre. Eso es una mentira. ¿Quién le ha dicho que los borrachos tienen buena sangre? ¿Saben de que la gente que toma bastante alcohol, saben qué es lo que le pasa en el estómago? Le da una enfermedad que se llama ¿cómo? Cirrosis, como que si estuvieran embarazados. Eso es terrible, hermano. Porque el alcohol le mata
el hígado, el alcohol le mata el páncreas, el alcohol le mata el estómago. ¿Se equivoca la palabra de Dios? No. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. El que por ello se desvía no es sabio. Proverbios 31, versículo 4 al 5 dice, Proverbios 31, versículo 4 al 5, aquí está hablando del vino embriagante. No es de reyes o Lemuel. La palabra Lemuel es el sobrenombre de Salomón. No es de reyes o Lemuel. No es de reyes beber vino, ni de príncipes la sidra. ¿Por qué razón Salomón dice eso? No sea que bebiendo se olviden de qué, de la ley de Jehová, y perviertan el derecho a todos los afligidos. La gente que se emborracha se olvida de la ley de Dios. Suceden cosas, crímenes, cosas atroces por el efecto del alcohol. ¿Saben algo interesante, hermano? A los sacerdotes levitas había una ley de que era prohibido que tomaran sidra o vino. Era una ley que había para los sacerdotes levitas. Según el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro sacerdote? Cristo. ¿Según el orden de qué? De Melquisedec. Pero en el sacerdocio levita había una ley. Y esta ley era que era prohibido que los sacerdotes tomaran vino. ¿Por qué creen ustedes de que Dios dio esta ley? Noten cómo dice Levíticos 10, versículo 8 al 10. Hablando de Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran, hermanos? Hijos de Aarón. Por tanto, ¿eran qué? Sumo sacerdote. ¿Conocían Nadab y Abiú estos reglamentos, estas órdenes? Sí, las conocían, pero noten qué es lo que hicieron al entrar al santuario. Levíticos 10, 8 al 10 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Hermano, ¿esto aplica para nosotros hoy? ¿Aplica para nosotros hoy? ¿Aplica para los líderes de la iglesia? ¿O creen ustedes que hoy es permitido que un líder de la iglesia venga embriagado con unas cuantas tequilas en el organismo? ¿Ah? ¿Es permitido o ya quedó abolida esta ley? Y noten por qué razón Dios había dicho esto. Para que, ¿qué dice? Para que poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué razón, hermanos, es importante que nosotros no bebamos vino? Porque una mente embotada por el alcohol, por la toxina del alcohol, no tiene su sano juicio y por lo tanto no sabe discernir qué, entre lo santo y lo profano. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes de que se le puede dar estudio bíblico a un borracho? Un borracho que, no estoy hablando de alguien que esté semi, estoy hablando de un borracho que esté bien borracho. ¿Creen ustedes de que se le puede dar un estudio bíblico? ¿Por qué? No me va a entender. Porque su mente, ¿cómo la tiene? Embotada. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo por el efecto del alcohol, del vino, del yajin, vino embriagante. Y saben algo interesante, hermano, en Apocalipsis se usa como símbolo el vino embriagante y se lo conecta con Babilonia. Noten cómo dice Apocalipsis 14:8. Aquí se está hablando del vino de Babilonia, vino embriagante de Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones agua de coco. ¿Qué dice? Fresco de Jamaica. ¿Qué dice? Limonada. No dice así. Dice el vino del furor de su fornicación. ¿Creen ustedes que este vino embriagante o vino sin fermentar? Tiene que ser vino que fuerte, embriagante, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.
Y esto se repite en Apocalipsis 18, versículo 3. Apocalipsis 18, versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién, hermanos? Con la ramera. Y dice: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Babilonia, la ramera, ¿cómo controla a las muchedumbres y a los reyes de la tierra? ¿De qué manera? Para mantenerlos quietos, ¿a través de qué lo hace? Dándoles vino. Así como las hijas de Lot embriagaron a su padre para que tuviera relaciones sexuales con ella. O sea que Babilonia embriaga a las naciones con un vino embriagante, y por lo tanto, como las naciones están embriagadas con el vino de Babilonia, ¿creen ustedes de que van a saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano? No. ¿Qué es el vino de Babilonia en profecía? Simboliza ¿qué? Las falsas doctrinas que el sistema católico y sus hijas del protestantismo apóstata le da a las naciones. El vino de Babilonia en profecía simboliza falsas doctrinas del catolicismo romano. ¿Por qué creen ustedes de que hoy en día, en el presente, es tan difícil que alguien se convierta al adventismo? ¿Con qué es lo que tiene problema el mundo? ¿Con cuáles doctrinas es que tiene problema el mundo con la iglesia adventista? ¿Por qué no le gusta la iglesia adventista al mundo? ¿Ah? El sábado, ¿y qué otra cosa? La reforma pro salud no le gusta. Ya me han dicho pastores evangélicos: me encanta la iglesia adventista, me encanta el mensaje de la iglesia adventista, pero no puedo aceptar el sábado porque trabajo, y la comida porque me gusta el chancho. O sea, están embriagados con el vino de Babilonia. ¿Han visto ustedes a personas que por más que se les explique con punto y coma las cosas, no las entienden? ¿Por qué creen que no las entienden? Porque están embriagados ¿con qué? Con el vino de Babilonia. No saben discernir entre lo santo y lo profano. Y antes de leer los textos bíblicos que vienen a continuación, que hablan del vino que no es fermentado, yo les hago una pregunta, hermano. ¿Creen ustedes que en la iglesia adventista habemos personas que aún siguen embriagadas con el vino de Babilonia? ¿Ah? ¿Cree usted de que aún hay en la iglesia adventista líderes que están embriagados con el vino de Babilonia? Miembros de iglesia que están embriagados con el vino de Babilonia, que no saben discernir entre lo santo y lo profano. Vino de Babilonia, falsa doctrina. Porque el problema del vino de Babilonia es que a la gente le intoxica, y la gente cuando está intoxicada con el vino no sabe discernir entre lo santo y lo profano. No hay diferencia. No hay el sentido, no está ejercitado. Cuando un líder de la iglesia mezcla música rock y solamente le cambia la letra, ¿qué es eso? Vino de Babilonia. Cuando un perreo solamente tomo la música y le cambio la letra, ¿qué es eso? Música Babilonia. ¿Se dan cuenta, hermano? Va que nosotros somos expertos en condenar al catolicismo y al protestantismo apóstata, pero también hay prácticas de Babilonia que se han introducido en la iglesia porque no hay discernimiento entre el bien y el mal. No tenemos un discernimiento porque el vino nos ha intoxicado. No hay discernimiento. Y como no hay discernimiento, aun cuando aparece un murciélago, creemos de que es un ángel del cielo. Sí. El que no tiene discernimiento, a un murciélago le llama que es un ángel del cielo. Tremendo, hermano. Ahora, hermanos, vamos a ver ahora textos bíblicos donde habla de vino, pero vino que no embriaga, vino recién sacado de la uva. Y esto es que los protestantes no entienden. Católicos y protestantes no entienden porque han sido engañados por sus líderes. No estudian, repiten como loro lo que sus líderes dicen y no se ponen a estudiar que en la Biblia hay dos clases de vino.
vino embriagante y vino que no embriaga, como el agua. Saben de que hay agua pura y también puede haber agua ¿qué? Contaminada. Ambas son agua, pero una que está, una se puede tomar y otra que está contaminada, pero son agua. Así en la Biblia, aunque se usa la misma palabra yayin o ainos, pero el contexto nos dice si es vino fermentado o vino sin fermentación. Noten cómo dice Isaías 65, versículo 8. Hermanos, estos estudios son lindos. Anoten estas citas porque estos estudios son lindos cuando viene un testigo de Jehová para darle estudio a un testigo de Jehová o un católico que está confundido. Cuando uno le explica a los testigos de Jehová estos textos bíblicos, se quedan ellos con la boca abierta. Isaías 65, versículo 8 dice: así ha dicho Jehová, como que si alguno hallase muerto en un racimo. ¿Racimo de qué? Hermano, ¿este es vino fermentado o vino fresco recién sacado de la uva? ¿Qué dicen ustedes? Si está recién sacado del racimo, ¿qué significa? Está fresco. ¿Están conmigo? Y noten cómo dice: y díjese, no lo desperdicies. ¿Por qué? No hay que desperdiciar este vino. ¿Por qué? Porque está recién sacado de qué? Del racimo. Porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Aquí se está hablando de vino recién sacado de la uva, o sea que no está aún fermentado. ¿Están conmigo? Ahora, vamos aquí a algo interesante. En el Nuevo Testamento se utiliza mayormente la palabra griega para vino ainos, vino. Nuevo Testamento griego, ainos, vino. Y bien se nota de qué clase de vino está hablando el texto. Por ejemplo, Mateo 9:17. Mateo 9:17 dice: ni echen vino nuevo en odres viejos. ¿De qué clase de vino está hablando aquí? El vino nuevo, ¿cuál es? ¿Creen ustedes de que vino añejado? No. Es vino fresco, recién sacado ¿de qué? De la uva. Ahora, ¿qué diríamos de la cena del Señor? ¿Qué clase de vino Cristo tomó en la última cena? ¿Qué clase de vino tomaba Cristo? Saben de que católicos y protestantes que justifican las bebidas alcohólicas se han atrevido a decirme de que Cristo era borracho. Tremendo, hermanos. Miren, hermanos, una gente, por tal de defender sus malas prácticas, no le importa qué texto torcer. Fuerzan la Biblia, la tuercen para que la Biblia se acople a lo que ellos dicen. No se atreven a razonar y a buscar el conocimiento de Dios en su palabra. ¿Cómo se pone a creer que Cristo iba a tomar vino intoxicante en la última cena? Noten cómo dice Lucas 22, versículo 18 al 19. Lucas 22, versículo 18 al 19 dice: porque os digo que no beberé más el fruto de la vid. ¿Qué es vid, hermanos? Uva, árbol de uva, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, refiriéndose al pan, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, ¿qué clase de vino tomó Jesús en la última cena? ¿Vino con alcohol o vino recién sacado de la vid, del fruto de la uva? El texto está hablando de ¿qué? Fruto de la vid. ¿Cómo sabemos eso? Sencillo, vamos a ver de que la levadura en la cena representaba pecado. En la Pascua, la levadura en el pan, símbolo de pecado. Y la fermentación era símbolo de pecado. Era imposible que Cristo estuviese usando vino fermentado en su cena. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 5:8. Dice: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura. ¿Por qué razón? No con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén.
sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El vino, el jugo de la vid, ¿qué simboliza? El pan representa la carne de Cristo, no tenía que llevar levadura. Y el vino no tenía que llevar fermentación, porque el vino es un símbolo ¿de qué? De la sangre, porque el vino es color rojo. El vino es símbolo de la sangre de Cristo. ¿Cómo es la sangre de Cristo según la Biblia? En el santuario, ¿cómo tenía que ser el cordero? Sin mancha y sin contaminación, tenía que ser perfecto. ¿Cómo es posible que Cristo iba a simbolizar su sangre con vino fermentado o con una bebida alcohólica? Pero vienen los protestantes y dicen, aquí Cristo está tomando vino. ¿Por qué ellos creen de que Cristo está tomando bebida alcohólica? Noten cómo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta, hermano, ¿necesito tener una mente de Salomón para entender de que el vino que Cristo sirvió en la cena era vino puro, sin fermentación? No, sencillo. La Biblia se explica sola. Porque el vino que Jesús sirvió en la cena representa su sangre, que es sin mancha y sin contaminación. O sea que el vino no llevaba ¿qué? Fermentación. Hermanos y amigos, hermanos que están aquí, ¿podemos nosotros celebrar la cena del Señor con una Coca-Cola? ¿Por qué? ¿Podemos celebrar la cena del Señor con un fresquito y un churro? No. ¿Con qué se debe hacer el jugo de uva? ¿El vino con qué se debe hacer? Con jugo de uva. La iglesia recomienda que al no encontrarse uvas, en caso de que no se encuentre uva, extremo, algo extremo, que no se encuentre uva, se puede conseguir un jugo que se llama Wells, que se vende en San Vicente. Solamente hay un lugar donde venden el Wells, pero ese caso es extremo. Pero yo aconsejo, hermanos, que hay que conseguirse uva naturales y frescas, porque el jugo de uva representa la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. ¿Podemos nosotros en la cena del Señor ir a comprar una galleta Diana para celebrar la cena del Señor? ¿Ah? ¿Verdad que esos emblemas tienen que ser sagrados, hermano? Porque representan que no llevan ninguna clase de contaminación. ¿El qué? Sí, pero los que están haciendo eso, no sé si los que están haciendo eso son ignorantes o no sé qué es lo que está pasando, lo hacen a propósito, pero yo creo que los líderes que permitan hacer una cena de ese tipo de cosas ya es el extremo, hermano. Ya es el extremo, ir a comprar una galleta Diana o una Coca-Cola o un vino cordial, como dice. Si el vino cordial a los 3 tragos ya se siente uno algo tembeleque. ¿Sí? Entonces el vino que se sirve en la cena del Señor tiene que ser ¿qué? Diaconizan, tiene que ser ¿qué? Uva fresca. ¿Estamos de acuerdo? Porque el vino representa la sangre de Cristo. Ahora, aquí viene algo interesante. Quiero que se concentren porque viene a continuación algo interesante. ¿Saben cuál es la historia que más usan católicos y protestantes para enseñar de que Cristo tomaba vino? Las bodas ¿de qué? De Caná. Caná de Galilea. Pregúntenle, hermanos, los que defienden el vino y la bebida alcohólica, hasta los impíos, pregúntenle. Ellos dicen, no, si no es pecado tomar vino. Si Cristo tomaba vino, en las bodas de Caná tomó vino. Argumento tuerto, yo así le llamo yo eso, argumentos tuertos que usan católicos y protestantes. Yo los disculpo, hermanos. Yo tengo paciencia con ellos porque son ignorantes, no conocen. Hay gente que es ignorante. En el catolicismo romano hay gente que ni lee la Biblia. Repiten las blasfemias que dice Luis Toro. No leen. Y los testigos de Jehová son unos grandes torcedores de la Escritura. Saben de que en sus reuniones hacen brinding, toman vino.
champán, whisky, brandis. Porque ellos dicen de que para ellos no es malo tomar vino. No es malo. Y manipulan textos bíblicos para enseñar de que Cristo tomaba vino. Quiero que estudiemos lo que pasó en las bodas de Caná. Saben de que la Biblia es su propio intérprete, hermanos. A conciencia, según lo que estamos estudiando. Pero vamos a leer los textos bíblicos. ¿Ustedes creen que Cristo de verdad hizo en las bodas de Caná bebidas alcohólicas? A conciencia, según lo que estamos estudiando. ¿Cómo es posible que el sacerdote, según el orden de Melquisedec, que había prohibido a los levitas allá tomar vino, ahora en las bodas de Caná el sacerdote, por excelencia, esté patrocinando las bebidas alcohólicas, oponiéndose a la Torá? ¿Pero qué dicen los protestantes? No, Cristo era un gran borracho, apoyando lo que decían los fariseos, porque los fariseos, al ver que Cristo se familiarizaba con los publicanos y las rameras, los fariseos, ¿saben qué es lo que decían? Que Cristo era ¿qué? Comelón y bebedor de vino. Lo tenían por borracho a Cristo los fariseos. No solamente por quebrantador del sábado, sino también por borracho. Estas eran acusaciones que los fariseos daban contra Jesús. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Es imposible, según el contexto bíblico de las bodas de Caná, es imposible. Noten que estoy diciendo imposible, no difícil. Es imposible que Cristo haya ido a una boda a hacer bebidas alcohólicas. ¿Cómo lo sabemos? Y esto va mayormente para los católicos que tuercen esta historia. Hermanos, primer argumento bíblico: es imposible que Cristo hubiese ido a una boda de impío. Esta boda que se celebró en Caná de Galilea eran cristianos temerosos de Dios. Noten cómo dice Juan capítulo 2 versículo 1 al 3. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y su discípulo. O sea, Cristo no fue a un lugar de impío. Los que se estaban casando aquí eran personas que de alguna manera tenían conocimiento de la Torá, que prohibía bebidas embriagantes, porque esta boda se hizo en Caná de Galilea. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿Y quién estaba allí? María. Y también fue invitado Jesús y los apóstoles. Jesús jamás va a ir a un lugar donde patrocinen bebidas embriagantes. ¿Saben de que un pastor protestante tuvo la osadía y la blasfemia de decir de que Cristo, si estuviera hoy en el presente, iba a ir a un bar? Miren hasta dónde llegan las blasfemias por defender. Solamente falta que defiendan la marihuana y la cocaína. Si defienden el cerdo, solamente falta que defiendan la cocaína con la Biblia. ¿Saben de que escuché un protestante decir de que con 2 oraciones se le desaparece la triquina al cerdo? Es verdad eso, hermano, que con 2 oraciones se le va a desaparecer la triquina al cerdo. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Cree usted de que con 2 oraciones se le va a quitar el efecto a la cocaína o va a seguir siendo cocaína? Pero hoy en día estamos en una época donde la gente, por tal de defenderse, no importa qué argumentos descabellados usar para defender ¿qué? El pecado, la usan. Imagínate hasta dónde estamos llegando, hermano. Torcer la Biblia para justificar el pecado. Es imposible que Cristo hubiese ido a las bodas de Caná a hacer vino embriagante. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Cuando el vino se terminó, la madre de Jesús fue a decirle a su hijo que se había terminado el vino. Si usted lee en toda la historia, si el vino se terminó en una boda, que según la historia, esas bodas duraban hasta 3 días, más de 3 días. El texto no dice de que si se terminó el vino, estaban todos borrachos. No dice el texto que estaban, porque al terminarse el vino significa que se lo habían acabado. Entonces, todos ahí en la boda estaban borrachos. No dice el texto eso. No dice que estaban borrachos. Significa que el vino que estaban ingiriendo, ¿qué clase de vino era? Vino
que no era embriagante. ¿Me doy a explicar, hermano? Una cita jamás se debe de aislar de su contexto. ¿Saben qué es lo que dijo el maestro Sala? O sea, que estaba dirigiendo la boda. Cuando Cristo hizo el vino, dijo, este es el mejor vino, porque el vino que creó Cristo de agua, el agua se convirtió en vino, es porque era vino fresco. O sea, Cristo no lo fermentó, era vino que al instante se creó, se hizo. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea, el vino no era fermentado. Noten que el texto dice claramente de que el maestro Sala dijo, el vino se dejó de por último el mejor vino. Significa que el vino era ¿qué? Sin fermentación. Otro argumento, si Cristo hubiese hecho vino que fermentara o que embriagara en la boda de Caná, esto entonces contradice la Biblia. ¿Por qué razón? Entonces los fariseos hubiesen estado en la razón en acusar a Cristo de un quebrantador de la ley, de la Torá. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo en el sermón del monte? Yo no he venido a abrogar la ley. Esa palabra es Torá. La Torá prohíbe que los sacerdotes tomen bebidas embriagantes. ¿Cómo es posible que Cristo hubiese estado en una boda bebiendo bebidas embriagantes? ¿Me doy a explicar, hermanos? Hermanos y amigos, ¿por qué razón nosotros como adventistas no debemos de beber vino? Porque el vino, hermanos, no es bueno para la salud. Nos ha engañado, hermanos. Tomar vino no es bueno para la salud, es dañino para la salud, hermanos. Y por ninguna circunstancia nosotros debemos de patrocinar las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas están en contra de el principio que dice que nuestro cuerpo es templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar bebiendo alcohol, ni en pequeña cantidad ni en mayor, como dicen los católicos. Porque los católicos dicen de que el pecado está en embriagarse, no en beber vino. O sea que ellos dicen de que podemos beber alcohol. Pero según la Biblia, los hijos de Dios no pueden beber bebidas embriagantes. Porque nuestro cuerpo es templo ¿qué? Del Espíritu Santo. Quise traer este estudio, hermano, para que no nos vayamos a dejar engañar por estos torcedores de la Biblia que buscan textos bíblicos para defender el error. La Biblia enseña de que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que es de ¿quién? Es de Dios. Y la salud es importante, porque la salud es parte de la vida cristiana. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para cuidar nuestra salud. Dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Nosotros no podemos estar bebiendo bebidas embriagantes. En este caso estoy hablando de ¿qué? Del alcohol, pero esto también incluye ¿qué? La Coca-Cola. Tremendo, hermano. Saben, hermanos, de que como adventistas del séptimo día hemos sido llamados a hacer la diferencia y predicar este mensaje de que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo si queremos morir de vejez, no de enfermedad. ¿Saben de que es una gran bendición morir de vejez? No por un cáncer, no por un hígado graso, no por una cirrosis. Es una gran bendición morir ¿qué? De vejez. Y yo siempre le pedí a Dios eso, si yo llego a morir, yo quiero morir de vejez, no de un cáncer, no de una enfermedad por haber descuidado las leyes de salud. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya servido y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios me los bendiga, hermanos.